Hola queridos amigos, vamos a continuar en nuestro tema del siervo sufriente, aquí particularmente con un excursus, ¿verdad? Esta parte son un apéndice, si quisiéramos decir, escenas de corte, ¿verdad? De corte legal en Zacarías 3 y Job número 1. Estas escenas de corte las insertó aquí nuestro autor porque considero que eran similares a la que está presentando el siervo, o en la que se encuentra el siervo, pues en este capítulo 53. Eh, Quise yo también profundizar un poquito más, porque particularmente en estas citas nos vamos a encontrar con un elemento interesante, muy interesante, que es el demonio, es el Satán. ¿Por qué digo que es un elemento interesante? Bueno, ya llegaremos a él, a abordarlo directamente, pero cabe decir que es interesante porque no se asociaba con un personaje maléfico como tal, no se asociaba como tal con alguien que pudiéramos decir partidario del mal, sino más bien con alguien que quería poner a prueba lo que Dios estaba haciendo bien. Por eso su nombre va a ser acusador. La palabra Satán en hebreo es acusador, o sea, el que acusa, el que se mantiene, ¿cómo decirlo? Pues sí, ¿verdad? Buscando la forma de probar, de comprobar incluso si es bueno o malo aquella persona o aquel acto. Primero en Zacarías 3. El contexto de Zacarías es después del exilio y particularmente estamos ante la visión celestial de la investidura de Josué. ¿Quién es Josué? El primer sumo sacerdote de la comunidad postexílica. Hay que decir que cuando regresan de Babilonia en el año 538, cuando Ciro, rey de los persas, decreta, pues, ¿verdad?, que regresen por medio de su edicto, ellos quieren reconstruir también las instituciones. Y entonces para reconstruir el templo fue un problema terrible que duró más de 100 años. Y bueno, ya por fin cuando consiguen la restauración del templo, el primer sumo sacerdote va a ser Josué. Hay que decir que estaba él como sumo sacerdote y el gobernador de la provincia en ese momento pues era Zorobabel. Se ha especulado mucho sobre el nombre de Zorobabel, que probablemente sería del mismo babilonio, Serub Babel, o sea, la semilla de Babilonia. Sin embargo, bueno, pues el nombre de este señor poco interesa porque aunque sea un nombre extranjero, él aparentemente es descendiente de David, según nos muestra el texto sagrado. Josué, pues era su abuelo, era Seraías o Saraías, que había sido ejecutado por los babilonios. De tal manera que la línea para legitimar sumos sacerdotes tenía o había por el momento sido bastante difícil, bastante dura. La legitimación de Josué estaba disputada, entonces, pues sin duda que no había certeza de cómo vincular el sumo sacerdote, ahora de Josué, pues con el sumo sacerdocio levítico. Aquí nos pudiéramos entretener muchísimo para explicar por qué el sacerdocio legítimo se perdió. No lo vamos a hacer con tanto detalle, pero sí voy a mencionar cuál es la dificultad. Hay que decir que el sumo sacerdocio se instituye, o más bien el sacerdocio en sí mismo, se instituye con Moisés. Dios le pide a Moisés, vas a ordenar sacerdotes. Entonces Moisés se dispone, ordenan de sacerdotes a Aarón y a sus hijos, los levitas, dos cosas, levitas y aaronitas. Entonces, una vez que los ordena de sacerdotes, les hace sus vestiduras propias y ya hechas sus vestiduras propias, entonces sí, los envía para que ellos sean, bueno, no los envía, les concede que sean ellos los que se encarguen pues de la celebración del culto y de todas las actividades cultuales propiamente. El sacerdocio levita duró mucho tiempo. Sin embargo, cuando David anda conquistando esta región del sur, que es propiamente Jerusalén, que antes era una ciudad jebusea. ¿Por qué jebusea?
Pues porque vivían los jebuseos, una tribu cananea que no tiene que ver con los judíos. Entonces, cuando los, pues los partidarios de David y David mismo va llegando a este lugar, porque hay que recordar que el reino de Saúl no estaba asentado en Jerusalén, sino que era un reino trashumante. Estaban caminando, ¿verdad? Y bueno, buscaban algún lugar y algunos creen que hubo algún asentamiento, pero propiamente en Jerusalén no. Entonces David llega y se da cuenta que hay un santuario pequeño, el santuario de Silo, cuyo sacerdote en ese momento es Nob. Nosotros lo podemos encontrar cuando Jesús dice, acuérdense cuando David llegó y comió de los panes que eran exclusivos para los sacerdotes. Sí, pero el sacerdote era Nob. Sin embargo, después aparece una figura muy interesante que es Sadoc. Y Sadoc será el sumo sacerdote, obviamente de los jebuseos. Entonces David llega con él, les propone a los jebuseos que se unan, dice, ¿por qué no hacemos esto una coalición? Entonces nos integramos. Entonces David acepta poner a su servicio, pues, ¿verdad?, a su gente, su ejército, y los jebuseos también dicen, estamos de acuerdo con David. Una vez que se unen, que hacen una coalición, David comete un error, podemos decirlo abiertamente, porque hace a un lado el sacerdocio levita. Y entonces dice, en adelante el sumo sacerdocio va a ser el que ya existía, nomás ahora un culto yavista. Y deja a Sadoc. Entonces ya desde ahí el sacerdocio ya no quedó puro. El sacerdocio que Dios había instituido a través de Moisés con los levitas se hace a un lado y ahora queda el sacerdocio sadoquita. Mucho tiempo serán los sacerdotes sadoquitas los que permanecerán ahí precisamente en el templo de Jerusalén. Esta situación se va prolongando, va pasando el tiempo. Después de David, pues viene Salomón y continúa el sacerdocio sadoquita. Y después del exilio, bueno, viene Salomón, se separa el reino, viene la destrucción de Samaria en la parte norte, 721, y luego la destrucción de Jerusalén en el 587, y se acaba el sacerdocio. Y ya que regresan en el 538 viene la pregunta, ¿quiénes son los sacerdotes legítimos? Pero todavía no hay templo, entonces está el esfuerzo de construir el templo y por ahí se llega a construir algo. Y entonces, por ahí en tiempos de Darío, viene la pregunta, ¿quién es el sacerdote que va a ocupar esto? Porque no hay claridad si realmente Josué es sacerdote y puede ocupar este lugar de sumo sacerdote. Entonces, en esta disputa se encuentra, ¿verdad? Bueno, ahora está clarificado o está claro pues que se da esto en un juicio celestial, no terreno, porque si estamos hablando de un juicio para elegir al sumo sacerdote, no podía ser con concurso humano. O sea, los hombres aquí no tenían ningún tipo de injerencia, solamente con Dios. Eso significa entonces, o ese es el significado, perdón, de la visión del profeta Zacarías. El texto entonces describe un procedimiento de una corte en considerables detalles, en considerable detalle. Zacarías 3:1 dice, lee. Entonces él, el Señor, me mostró al sumo sacerdote Josué de pie ante el ángel del Señor. La palabra ángel no es para asustarnos, digo no es para asustarnos porque en español puede ser ángel, en otras lenguas también evidentemente, pero también puede ser mensajero, que es la palabra del sustantivo malaj, no es exclusivamente ángel. Entonces pudo haber sido también un mensajero de Dios, solo que aquí la escena celestial nos hace pensar que se trata de un ángel, y más porque es malaj Adonai, o sea, el ángel del Señor o el mensajero del Señor. Esa es la parte positiva, el que representa al bien. Pero también del otro lado está el acusador, Hasatán, pues el diablo, ¿verdad? Satanás. Entonces tenemos a estos dos que están de frente, el que representa el bien y el que representa el mal. Y no solo eso, yo decía que Satán no es el diablo como tal en este momento histórico, no lo es, sino que es el acusador. Podríamos decir, en un juicio vamos a tener
la parte de la defensa y la parte acusadora. Pero no significa que el acusador sea malo, no, sino que se busca la verdad. Y entonces en este juicio, evidentemente que lo que se busca es instituir o constituir a Josué como sumo sacerdote. Entonces aquí el acusador tiene un papel muy importante. En los procesos de canonización hay una figura que es muy interesante, que se llama el abogado del diablo. ¿Qué significa ese abogado del diablo? Bueno, pues el que va a promover a un santo, pues va a decir, no, pues esas son sus virtudes, hizo todo esto y miles de cosas buenas y bonitas. Y el abogado del diablo va a decir, sí, pero aquí resulta que cuando era niño, no sé, se peleó con su hermano. Entonces el abogado del diablo va a buscar las cosas negativas de este personaje precisamente para que sirvan como contrapeso, como contraparte, para ver si después de todo el proceso, con toda la objetividad posible, se determina si aquella persona puede ser un modelo de virtud y elevado a los altares. Entonces, por eso aquí en este sentido no es un diablo malvado, sino es el acusador. Entonces, el acusador también está a la mano derecha del acusado o para acusarlo. Y también el verbo es ese, sit no, ¿verdad? Le sit no, para acusar. Bueno, dos partidos entonces vienen o se presentan ante la corte, el acusador y la defensa. La función de Satán puede ser comparada con la del consejo precursor que busca precisamente el acusar, pero no únicamente para culparlo de algo, sino más bien para buscar con la mayor objetividad posible que esto se diera. Su discurso del diablo no está reportado, sin embargo, la defensa o el consejero que defiende dice que el Señor te reprima, Satanás, o Satán, el Señor te reprima, que el Señor que ha elegido a Jerusalén, otra vez, te reprima. No es el hombre, o no está el hombre, no es este hombre ¿cómo se llama? Un tizón arrancado del fuego. O sea, hablando todo de Josías, de este Josué. No es este hombre un tizón arrancado del fuego. Entonces, el texto puede ser parafraseado. No, este hombre no ha escapado ya y su destino no es una suficiente razón para legitimarlo. El acusado mismo no expresa una sola palabra en todo el caso, ni hace, ni él tiene necesidad de hacer algo así, ¿verdad? De mostrar, de decir algo, no. ¿Por qué? Porque la pelea no es con él, sino entre el acusado, perdón, sino entre la defensa y el acusador, el fiscal, por así decirlo. ¿Verdad? Aquí entonces en Zacarías 3 nosotros entendemos que hay dos personas que están hablando, uno quien describe el mismo caso en diferentes puntos de vista, ¿no? O cada uno describe este mismo caso en diferentes puntos de vista. La decisión de la Corte Celestial es entonces que la culpa del sumo sacerdote sea la que borre su legitimación. Él será colocado y él ganará otra vez, no, perdón, y él otra vez será instalado a la derecha, perdón, en los derechos y en las cargas, en las responsabilidades de su oficio. Esto es hecho claro, o esto se esclarece por el hecho de que a él le son dadas nuevas túnicas. Esto es un signo de purificación porque las túnicas no representan la dignidad del sacerdote, sino la dignidad de quien le da las túnicas, es decir, de Dios. Entonces, si Dios lo quiere como sacerdote, no importa que él no sea digno, es Dios quien lo está constituyendo y es Dios mismo quien le está dando estas nuevas túnicas como signo de purificación, como signo de dignidad. Algo iba a decir al respecto, pero se me escapó esta idea.
Sí, ya me acordé. Alejandro Magno. Hay una historia de Alejandro Magno que algunos consideran falsa, algunos consideran real. No lo sabemos con exactitud. Sin embargo, Flavio Josefo lo relata en su libro, porque dice que Alejandro llegó a Jerusalén. No, esto no consta, porque nadie más lo dice. Entonces, bueno, pudiera ser, pudiera no ser. Entonces, Alejandro nunca se postraba ante nadie, ante nadie. Pero en esa ocasión, cuando iba entrando a Jerusalén, salió el sumo sacerdote asustado, teniendo miedo de que destruyera todo esto tentativamente en la invasión griega del 333. Y Alejandro se postra. Y entonces el sacerdote se asusta, ¿verdad? Y Alejandro le dice, no me postro ante ti por ser quien eres, sino ante aquel que te ha constituido sumo sacerdote. Entonces, en este sentido, podemos decir que la dignidad como tal, evidentemente, parafraseando a Alejandro, no es de Josué en cuanto sumo sacerdote, sino de aquel que lo ha investido sumo sacerdote. Por eso, al darle nuevas túnicas, estamos hablando de que Dios mismo lo ha constituido, lo está ratificando. Esto entonces es una investidura, lo está vistiendo Dios. Una vestimenta. El ángel del Señor también le da a él un oráculo de salvación. La palabra es muy interesante porque no es solamente Dios, sino de Yahvé Sabaoth mismo. O sea, del Dios de los ejércitos. ¿Por qué pone Sabaoth aquí? O Tsebaoth. Es muy interesante que ponga Dios de los ejércitos porque estamos en un contexto de lucha. Entonces Dios mismo lo constituye en la lucha. Un oráculo que determina su futuro. Vamos a ver este oráculo directamente en español y para observar también la cuestión del hebreo. Estamos en el 3, 3:7. Aquí lo tenemos. Tenemos a Zacarías 3:7. Aquí lo tradujo como el Señor Todopoderoso, pero no es todopoderoso la traducción. Vamos a ver si en otro. No, aquí sí, en inglés sí. Dios de los ejércitos, ¿verdad? Dios de los ejércitos. En español, no sé por qué le puso todopoderoso, pero no bueno, sí por el griego. Sí. Pantocrátor, gobernador de todo, todopoderoso. Aquí esta relación que es la Biblia del peregrino está siguiendo de una manera especial el griego, porque en griego es Tadelege Kyrios Pantocrátor. Pantocrátor es el gobernador de todo o el todopoderoso. ¿Verdad? Entonces sí, aquí es diferente. ¿Verdad? Y en hebreo sí dice Kohamar Adonai Tsebaot. O sea, así dice el Señor de los ejércitos. Eso es lo interesante. En la versión hebrea está resaltando que efectivamente es Dios, no se oye muy mal, belicoso, no, pero en el contexto de guerra es Dios el que está por encima de cualquier ejército. No hay nadie que pueda superarlo. Entonces ya desde ahí dice, así es el Señor, yo diría Dios de los ejércitos. Si sigues mi camino y guardas mis mandamientos, efectivamente, eso sí es correcto, también administrarás mi templo y guardarás mis atrios y te dejaré acercarte con esos que ahí están. ¿Verdad? Pues sí, acercarte entre los que están de pie allí, entre aquellos que están allí. Bueno, sí. Entonces, evidentemente que esta es la constitución, la investidura que recibe Zacarías. Vamos solamente a ver Zacarías 3:1 para ver cómo se presenta la escena de corte. Dice, después me enseñó al sumo sacerdote Josué de pie ante el ángel del Señor. A su derecha estaba el Satán acusándolo. ¿Qué llama la atención? Llama la atención que la palabra Satán, bueno, en las traducciones normales Satán, acusador, no pasa nada, adversario. Sin embargo, en la 70, ahí la 70 cambia, porque dice, prosopo ángel Kyrio, estaba
ante su presencia, su cara, el ángel del Señor, caijo diabolos, y diabolos es Satán, el acusador, pero aquí diablo tiene un sentido de diablo, ¿verdad? De diablo malvado, mientras que en hebreo todavía no tiene esa connotación total, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, ahí está. Muy bien. Número 2, el Señor dijo a Satán, el Señor te llama al orden, Satán. El Señor que ha escogido a Jerusalén te llama al orden, otra vez. Pero no es que llame al orden, sino te reprime, ¿verdad? Te reprime. ¿No es este un tizón sacado del fuego? Para referirse ahora a este señor que es Josué. Josué estaba vestido con un traje sucio, de pie delante del ángel. Su traje sucio pudieran ser sus malas obras y sus errores y algunas cosas que no hubieran estado bien delante de Dios. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Este dijo a los que estaban allí delante, quitadle el traje sucio, y a él le dijo, mira, aparto de ti la culpa y te visto de fiesta. La purificación la hace Dios. ¿Verdad? Adelante, y añadió, ponedle en la cabeza una diadema limpia. Le pusieron la diadema limpia y lo revistieron. El ángel del Señor asistía y dijo a Josué, y ahora sí ya está la cita que acabamos de leer. Muy bien. Hay algunos elementos que quisiera retomar que están en otro libro. Este es básicamente el excursus en lo que se habla de Josué. Dice, como un sacerdote, él es siervo de Dios en el ambiente o en el mundo terreno y en el celestial. El sacerdocio o el sumo sacerdocio del Antiguo Testamento tenía obviamente esta vinculación. No es sacerdote de los hombres, es sacerdote en la tierra y en el cielo, en esta doble relación. ¿Por qué? Porque el sacerdote se relaciona con los hombres, pero para relacionarse también con Dios, porque no había una relación directa de los hombres con Dios. Entonces, esa es como la característica que tiene el sumo sacerdote. Antes de continuar con el libro de Job, vamos a ver un comentario bíblico sobre Zacarías, que me pareció bastante interesante. Nomás que aquí se ve muy pequeñito, pero vamos a hacerlo un poco más grande. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a ponerlo más grande. Muy bien. La escena de la corte, bueno, eso es lo que ya leímos, el texto, la investidura. Sí. 3:1. Él me mostró. Dice, el comienzo de este pasaje es problemático por muchas razones. Primero, el sujeto de la acción verbal no está especificado. El jifil del verbo ra'a, causar, ver, mostrar, abre la narrativa. ¿Quién es el sujeto? Probablemente Dios. ¿Quién más? Porque es Dios quien causó ver. ¿Verdad? Abre la narrativa en contraste a la introducción de las primeras 3 y de las últimas 3 visiones, las cuales usan una forma cal con el profeta como sujeto. ¿Qué es esto de cal y jifil? Son las conjugaciones hebreas. No nos vamos a mortificar demasiado en explicarlas. Solamente decir la conjugación cal es el verbo puro, tal cual, como el indicativo. Juan juega, Luis ríe, nada más. La conjugación jifil es causativa. Él no me obligó, él me causó que yo jugara. Él me hizo ver. El hacer ver es me mostró, ¿verdad? Entonces, en este sentido, la conjugación que realiza el profeta en las otras visiones está en cal. Él es el sujeto. Pero aquí no, aquí está en jifil. Entonces, sin duda que es Dios. La idea verbal no es un suplemento por el énfasis adverbial del giné. El giné que pudiera ser también considerado como una... se me fue esta palabra. Interjección. He aquí, en otras visiones, aunque no exactamente en la misma manera que cada una de las otras, ¿verdad? Pero sí aparece un énfasis adverbial. Además, la forma en la que la visión le falta su cuarta parte, el esquema de la cuarta parte literaria que caracteriza las primeras 3 y las últimas 3 visiones. Esta escena es diferente.
Obviamente es diferente porque esta escena tiene un carácter de corte celestial. Además, la investidura que es retratada como la cuarta visión trata con una personaje real y objetos reales y no con personajes imaginarios elaborados, situaciones o elementos como en las visiones. Estos elementos son muy concretos, una diadema real, una vestidura. En los otros son incluso hasta seres imaginarios. Finalmente, la introducción a la ceremonia de vestidura retrata vívidamente una escena de corte celestial, la cual es vista solo, ¿cómo decirlo?, oscurecidamente, sino en otros materiales de Zacarías. A pesar de estas diferencias formales, ¿quién, perdón, cuál ha dejado qué nos ha dejado a nosotros, excluido el capítulo 3 de la numeración secuencial de las otras visiones? Bueno, pues nos ha dejado esta visión profética. Es, sin embargo, una parte grande de la secuencia del visionario, ¿verdad? Se abre en 3.1, él me mostró, entonces ahora ya es algo directo, claro, y hacia él, ¿verdad? Continúa la escritura observada en 2.1 y en 3, ¿verdad?, donde dice, yo levanté mis ojos y yo miré, y he aquí. Ese es lo que sucede, pero acá ya no es yo hice, sino él me abrió los ojos. Aquí sería una contraparte, su contraparte. Él me mostró. Entonces en 2.5 tenemos yo levanté mis ojos, yo miré y he aquí, aparece otra vez. Mientras que en la siguiente, él me mostró a mí, no ocurre hasta 3.1. Eso es lo que llama mucho la atención. Parecería un juego de palabras, de contrapartes, ¿no? Bueno, y aquí pone los ejemplos, solo que hubiera estado mejor poner los caracteres en hebreo. Aquí lo pone solamente transliterado. Bueno, esto es a lo mejor un poquito más de gramática, que es interesante, pero yo quería resaltar un punto que ayer leí. Aquí está. El sumo sacerdote. En hebreo sería Hakohen Hagadol, o sea, el sacerdote grande. Pero no es solo grande. Evidentemente que de entre todos los sacerdotes, el grande, pues el sumo sacerdote. ¿Por qué normalmente se traduce como sumo sacerdote? Porque en hebreo no existen los superlativos absolutos. Muchas veces los sustantivos abstractos son difíciles de expresar en hebreo, como todo, como nada. Entonces un superlativo es difícil de expresar. ¿Qué se usa? Normalmente el sustantivo, simplemente. O se repite 3 veces. Kadosh, Kadosh, Kadosh. El que es 3 veces santo. Y 3 veces santo sería la exaltación para decir, es el Santísimo, ese es Dios. 3 veces santo. Entonces aquí es el sacerdote grande, o sea, el sumo sacerdote. Designa aquí a Josué y 7 veces más aparece en Ageo y en Zacarías, ¿verdad? Aunque esto comienza con una designación común en la literatura rabínica o en los tiempos rabínicos y posteriores, su presencia bíblica es relativamente rara. En el Pentateuco, Aarón y sus sucesores, ¿se acuerdan que hablaba del sacerdocio aronita? Eleazar y entonces Fineas o Pinjas es el mismo, Fineas y Pinjas es el mismo, nunca son llamados por otro nombre fuera de simplemente el sacerdote, excepto en Levítico 21:10, Hakohen Hagadol. El uso del Levítico, sin embargo, no es un título, sino solo una designación. Esto nos lo explica muy bien el padre Roland de Vaux en su libro Instituciones del Antiguo Testamento, que recomiendo ampliamente, un libro maravilloso. Entonces, en verdad, incluso en Esdras 7:5, donde el linaje sacerdotal de Esdras es revisado, perdón, esta palabra no la recuerdo, vamos a verla, forbir.
esta abstención, esta tolerancia, no la conocía, su tolerancia de Aarón es llamado, no creo que sea tolerancia, bueno, la tolerancia de Aarón es llamada o es llamado jefe o primero sacerdote, o sea, Hakohen Harosh. El título encuentra su descripción en la de deportación o de oficiales sacerdotales en 2 de Reyes 25:18, en conjunción con el título posterior o segundo sacerdote. Bueno, esto nos ayuda mucho a recordar entonces que Josué tratan de instalarlo como sumo sacerdote para darle continuidad. Hay que recordar que en ese momento Israel no era un reino, era una provincia y una provincia vasalla. Esto es triste porque ahí se vinculaba o se buscaba retomar de entre las cenizas quién era el sumo sacerdote, si había continuidad. Si había continuidad, entonces se mantenía la alianza. Por eso vamos a encontrar que Zorobabel es descendiente de David, para decir, el linaje de David no se ha perdido, como tampoco se ha perdido la dinastía levita del sumo sacerdote. Y entonces aquí los tenemos. Entonces llegará algún momento en el que volveremos a tener nuestra identidad como pueblo, pero somos el pueblo, aunque no tengamos todavía las instituciones completas, por así decirlo. Entonces, este elemento es importante. Bueno, el sumo sacerdote, bueno, está esto. Sí. Bueno, ponerse de pie. Esto ya lo habíamos visto, cuáles son los elementos. Yo quería buscar aquí lo del Satán, que es también muy interesante. Y ya lo había, aquí está, ya lo había revisado ayer, ¿verdad? El acusador. Uno de los 3 casos en la Biblia hebrea en el cual esta palabra, este término aparece en referencia a una figura, ojo, a una figura que está en la corte celestial. En los otros 2 casos comienza en el prólogo de Job, los capítulos 1-2 y en Primera de Crónicas 21-1. Aunque muchos traductores han faltar, pero no, aquí no creo que sea. Sentido, sí, han sentido. Sí, felt es cierto. Aunque muchos traductores han sentido o han sentido justificar el llamar a esta figura Satán. Pero esto menos personificado, ¿verdad? Sería el acusador. Una traducción menos personificada sería el acusador. Parece más probable aquí por la situación del sentido del hebreo, que es ha-satán, o sea, el Satán. Viene con artículo, ¿verdad? Solo en una de Crónicas 21:1 es ahí donde aparece sin el artículo definido. Ahora les digo una cuestión que es muy simpática, como un nombre propio. Si nosotros decimos, ahí viene el José o el Luis, pudiera ser hasta despectivo. O sea, ¿por qué le ponemos el artículo? Simplemente viene José, viene Luis. Pero decimos, ahí viene el José, pareciera hasta una burla, ¿verdad? Llamarle a alguien así. Cuando normalmente en hebreo es la misma situación, no se pone artículo, simplemente Abraham, Moshe, etcétera, etcétera. Y en este caso, cuando se le pone el artículo, lo más probable es que no se trata de un sujeto, sino de un sustantivo. Simplemente, ¿quién? El acusador, porque es una figura celestial requerida. En algún otro momento yo había dicho que el acusador, el Satanás, pues a veces funcionaba como control de calidad para decir, esta situación en este contexto vamos a probarla. No es que necesariamente busque inducir a la tentación en este contexto. Aclaro, la doctrina católica ha evolucionado sin duda y nos presenta quién es el demonio, quiénes son sus secuaces, y ya en el Nuevo Testamento tiene una visión distinta. Pero aquí en el Antiguo Testamento no. ¿Dónde está el Satán? En el cielo. ¡Ay, Dios mío! ¿No está en el infierno? No, no está en el infierno. Está en la corte celestial. Está junto a Dios.
Entonces no podemos considerar todavía una figura maléfica, tremenda. No, todavía no. Y este punto sí es interesante, pues, ¿verdad? Entonces, en Primera de Crónicas sí, ya estamos en los tiempos de los griegos, es entonces cuando aparece sin el artículo definido y aparece como nombre propio. Aquí y en Job todavía aparece como un nombre común, como un sustantivo simplemente. Con el artículo definido hace esto de un título. El acusador, el juez, el fiscal, el que promueve verdad en contra. La aparición del nombre también, como si fuera con su verbo connato, que sería Satán, el sustantivo, y Satán el sustantivo y Satán el verbo. Revela un conjunto de significados que son derivados de la hostilidad de uno que es un oponente. El uso primero del nombre aparece en Números 22:22 y en 32 en el contexto de los oráculos de Balaam. Vamos a ver Números 22:22. ¿Dónde está? Aquí. Números 22:22. Que por cierto, los oráculos de Balaam fueron encontrados íntegros en Del Alá, una región en la actual Jordania, lo que nos hace pensar de que eran oráculos anteriores a la Biblia y que después fueron tomados e integrados. Bueno, ahorita vamos a verlo de una vez porque si no ya no lo vamos a ver. Del Alá. Es en Jordania. Deir Alá, perdón, no es Del, es Deir. Deir Alá, Jordan. Y ¿dónde está? En las imágenes debe de aparecer. Exactamente. Bueno, aquí tenemos un texto, los textos de Deir Alá, y allí precisamente se alcanzan a descubrir Balaam, hijo de Beor, un vidente divino es él. Ahí está en este pedacito, ¿verdad? Esto se descubrió allá. Bueno, ¿y dónde está Deir Alá? Vamos a ver el mapa. Ay Dios, ¿a qué nos manda Zapopan? Bueno, ahí está, ¿verdad? Borramos esto. Deir Alá. Y si ustedes se fijan, ¿dónde está? Ya lo vimos aquí donde está, pero vamos a contextualizar. Aquí está Nablus, que sería Samaria. Aquí está el río Jordán. Aquí está Jerusalén. Entonces está por aquí, ¿verdad? Deir Alá, no muy lejos de Jerusalén. Entonces, esta es una tradición que está fuera de la Biblia, pero que luego se integra a la Biblia, estos oráculos de Balaam, que serían quizá la parte más antigua de la Biblia. Pudiéramos hablar horas de esto, pero no vamos a hablar tanto de los oráculos de Balaam. Muy bien, bueno, regresamos. Ahora vamos a dejarlo aquí donde está esto de Deir Alá. Regresamos entonces a esto donde dice, al verlo se encendió la ira de Dios y el ángel del Señor se plantó en el camino haciéndole frente. Él iba montado en la borrica acompañado de 2 criados. ¿Se acuerdan la historia de Balaam? Y aquí nos vamos a encontrar con este verbo le Satán, el adversario, ¿verdad? En el camino para ser adversario. ¿Qué dice? Que el verbo se encendió y el ángel del Señor se plantó en el camino. El ángel Malach Adonai Baderech le Satán lo. El ángel del Señor en el camino, aquí está el verbo, se puso de pie para ser adversario. No para Satanás, evidentemente que no, sino para ser un adversario. ¿Se acuerdan ustedes cuando el burro le habla, verdad? La burra le habla. Entonces, aquí está, para ser adversario. Muy bien, ¿no? Bueno, aquí es la única palabra que aparece aquí. Y luego después vuelve a aparecer en Números 22:32. Números 22:32. Aquí lo tengo.
El ángel del Señor le dijo, ¿por qué golpeas a tu burra por tercera vez? Yo he salido a hacerte frente porque sigues un mal camino. Y si ustedes se fijan, aquí dice, para sacar, porque tú vas para un adversario, porque te precipitas en el camino para frente a ti. O sea, el camino en el que vas es un camino adverso. ¿Eh? ¿Dónde estás? De adversario, un hombre malo, sí, pero no estoy diciendo porque vas del lado de Satán. No. Miren, y aquí en hebreo sí, en griego, perdón, sí pone el nombre del diablo. Dice, vas hacia tu diablo. Diabolen su, hacia tu diablo. Entonces, evidentemente que el hebreo aquí no está diciendo propiamente que vaya hacia un diablo como tal, sino más bien que va hacia un camino adverso. Eso sí hay que comprenderlo, pues, ¿verdad? Un poquito, porque si leemos siempre Satán, 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 pues vamos a pensar que el personaje que han creado, que han puesto allí de forma literaria, corresponde al diablo. Y en ese momento, no. Muy bien, bueno, vamos a regresar entonces con nuestro texto. Bueno, está en los oráculos de Balaam. La mejor analogía para usar al Satán en un contexto legal está en el Salmo 109.6, donde el Satán es el paralelo del malvado. Vamos a ver el Salmo 109.6. ¿Dónde está? Salmos. Ay, Dios, no hallo los salmos. Aquí deben de estar. Aquí está. Salmo 109. 6, ¿verdad? Dicen, nombra contra él un malvado, un acusador que se ponga a su derecha. Nombra contra él a un adversario. Aquí lo traduce como adversario, a un malvado. Y en griego pone al diablo, ¿verdad? Nombra contra él a un pecador, jamartolón, y diablo, pecador y diablo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya está más que claro. En la versión de la King James, una versión en inglés muy conocida, dice, coloca para ti a un malvado sobre él y deja de pie a Satán a su mano derecha. Bueno, esta traducción es muy arriesgada porque está siguiendo evidentemente la forma griega, pero si estamos en un juicio, no es propiamente el malvado, vuelvo al punto, sino más bien el adversario, el fiscal. Bueno, entonces regresamos con esto. Salmo 100, ¿dónde está? Salmo 109, aquí está. Muy bien. Bueno, aquí vamos a dejar esto del Satán. Aquí aparece otra vez el contexto en Job, pero ya lo expliqué. Es muy similar a este. Vamos ahora bueno, este lo vamos a cerrar ya, no lo necesitamos. Nos vamos a dejar ahorita con Job. Ahorita vamos a Job 1. Mientras que Zacarías 3 estaba preocupado directamente con una clarificación judicial, que es para saber quién es el sumo sacerdote y si es correcto que sea Josué, en Job 1 la escena de la corte está más desarrollada en un sentido literario, pero los elementos básicos del género son todavía detectables. El prólogo del libro de Job recuenta un día los hijos de Dios. Un día los hijos de Dios. Bene Ha Elohim. Los hijos, aquí está Bene Ha Elohim, de Dios. Este plural ya habíamos dicho que es un plural de majestad que se refiere a Dios, evidentemente. No decimos los dioses, sino de Dios. Viene a presentarlos a ellos mismos ante Dios. Todos ellos, los hijos de Dios y también el Satán, están delante de Dios. Vuelvo al punto, ¿en dónde? Aunque nos dé miedo, en el cielo. En el cielo ahí también está el Satán. Este de la literatura sapiencial, que tiene un sentido jurídico, fiscalizador. No pensemos que están muy contentos ahí platicando Dios y el diablo en el sentido actual. No, ahí es el acusador. Por eso es Ha-Satán, porque tiene artículo, el Satán.
También viene en medio de ellos, aparece esto en Job 1.6. Aquí vamos a buscar Job 1.6. Job 1.6. Ahí está. Un día fueron los ángeles o los hijos de Dios y se presentaron al Señor. Entre ellos llegó también Satán. Y así comienza nuestra historia de Job. También viene en medio de ellos, bueno, ya está aquí de nuevo. La escena toma lugar entre la esfera celestial, entre la casa de Dios. El Señor y el Satán están, ¿cómo decirlo? No enganchados, encerrados, si queremos decir, en una disputa. La posición del Satán puede de nuevo ser descrita como un fiscal, como un consejero que va en contra, que acusa. Pero aquí él se comporta más bien como un tipo de, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra, sparring partner, de entrenador, de alguien que, sí, que entrena, pero para estar en contra de los argumentos, ¿verdad? En la traducción a veces es compañero de parrandas, como un cómplice, ya, como un cómplice, quien pone adelante sus contraargumentos, ¿no? Con una cierta maldad. Aquí sí tiene una cierta maldad. Porque va, lo que dice Dios, y va a decir, no, pero es que, porque no lo has tentado, porque no lo has probado. Entonces, sí, por ahí se esboza un contraargumento, ¿verdad? El sujeto de la disputa es la persona de Job y su conducta, cómo él y cómo ellos están para juzgarlo, ¿verdad? Y cómo debe ser juzgado, perdón. Y Yahvé dijo a Satán, ¿has considerado o has visto a mi siervo Job? 1.8. El Señor claramente espera una respuesta favorable. Que Satán le diga, sí, sí lo he visto y es muy buena gente, muy trabajador, servicial, hace todo. Pero Satán critica con dos cuestiones muy básicas. Las dos introducen una partícula interrogativa. La partícula interrogativa en hebreo es im. Entonces, o jaló también, ¿verdad? Dice, esto es para nada, no. ¿Cómo podríamos traducirlo? Pues, o sea, Dios teme a Dios, no, perdón, Job teme a Dios, pero pues porque lo tiene todo, ¿verdad? Si vamos viendo cómo tiene mejor la traducción en español. Antes de inventar, Job 1.8. ¿Te has fijado? En la tierra no hay otro como él, es un hombre justo, honrado, religioso y apartado del mal. Hasta aquí. Y la respuesta dice, Satanás respondió, ¿y crees tú que su religión es desinteresada? O bueno, aquí lo pone, y entonces Dios teme a Dios, Job teme a Dios por nada. O sea, ¿a poco es desinterés? Aquí está entonces la partícula adverbial y de, ¿cómo decirlo? Condicional, o sea, lo hace totalmente gratuito Job. Pues no, según Satán. Entonces dice, pues que lo has bendecido tanto, dice, a quien has bendecido. Entonces, en el contexto literario presente, la respuesta a estas dos cuestiones es la presentación de la biografía de Job. Los dos textos solos, Zacarías 3 y Job 1, muestran el rango tan amplio en las situaciones en las cuales el sociomorfema de procedimientos legales puede ser usado. Nosotros entendemos pues que el autor de los textos y las personas a quienes son llamadas fueron familiares o fueron conocidos suficiente con el género y los conceptos, por unas señales pocas para hacer esto suficiente. En la esfera pues celestial también Job aparece este juicio, ¿verdad? Celeste, esta situación, ¿verdad? Que enfrentan. Muy bien. Vamos al comentario sobre Job. Aquí se termina nuestro excursus, pero vamos al comentario sobre Job para tener una referencia un poquito más amplia. Aquí Job, la prueba de Job 1.1.22. Vamos a ver. También lo voy a hacer un poquito más grande porque está muy chiquito.
Entonces, 175. Muy bien. Ahí está. 1, 1. Quiero ver el 1, 8, que es particularmente el 8 y el 9, los que tienen como ese elemento más resaltado, pues, ¿verdad? Del juicio. Aquí está el 9 marcado. Literalmente, set your mind, abre tu, no, coloca tu mente sobre, ¿verdad? El Señor ha puesto atención y dado a través de él. O sea, el Señor no lo había mirado. La cuestión surge naturalmente, ¿verdad? ¿Por qué todo se está fijando alrededor de la integridad de Job? O sea, ¿por qué ahora Dios pone a Job en el, ¿cómo decirlo?, en el ojo del huracán? El Señor aparentemente conoce que el Satán toma una vista, una visión oscura de la humanidad y está convencido pues de que cada hombre tiene su precio o su punto de quebrante. Para el Satanás, el hombre simplemente hay que llegarle, ¿verdad?, al precio. Y eh, esto es algo de encanto y provocación en la disputa del Señor, en la pregunta, sí, del Señor, de Dios. Él aparece confiado de que Job es un ganador, Dios, uno a quien será probado por la maldad de Satán, lo malo del Satán. ¿Cómo será evaluada tal victoria? Incluso si el Satán fuera probara mal a Job, esta excepción solamente confirmaría la regla general, o sea, hiciera caer a Job, confirmaría la regla general que cada hombre está preocupado solo por su propia piel, ¿verdad? Quizá hay más involucrado que que este, no, que explicitar lo que es hecho, ¿verdad? Ezequiel vigorosamente se opone a la noción. Quien más ha sido o más ha estado, más o menos normativo, la normativa de Ezequiel, que un simple hombre justo. Incluso Noé, aquí sería Daniel o Job, pueden nulificar el juicio divino contra toda una comunidad de pecadores. ¿En qué sentido? Que basta con un justo, eso sería suficiente para que se justifique toda una comunidad de pecadores. Abraham levanta la cuestión, si una ciudad malvada pudiera ser desaparecida, no, perdón, librada por el favor de unos cuantos hombres justos quienes deben encontrarse en ella, ¿verdad? Pero él para él se detiene pues, ¿verdad?, con un mínimo de 10. ¿Verdad? Él no se atreve a presionar este punto a lo último, ¿verdad? Supone que solo un hombre justo pudiera salvar a la ciudad. Esta sería como la última pregunta. ¿Pudiera un hombre justo? En este sentido, entonces, por eso, bueno, aquí ya nos vamos a brincar eso. En ese sentido, pudiéramos encontrar la situación entonces de Job como la de un control de calidad. En su momento lo decíamos. Dios sabe que Job es un hombre bueno y justo, pero Satán lo va a querer hacer caer, y por eso es la insistencia una y otra vez, y por eso es la actitud una y otra vez, pues de querer hacerlo caer. Entonces, en estas situaciones en las que se encuentra, pues sí, la desfortuna, si así lo queremos decir, de Job. El versículo 9, la pregunta es una pregunta retórica. El Satán está confiado de que la respuesta es negativa. Aquí, the crux of the issue, esto no sé qué sea, vamos a ver qué significa. Yo creo que va a ser el punto crucial, pero bueno, vamos a revisar mejor. Sí, el punto crucial, el quid del problema, lo traduce aquí. Ay Dios. El punto crucial de la cuestión es provocar un experimento cruel, ¿verdad?
Esta situación es bastante típica del maligno. O sea, él propone, pero propone tanto para que el hombre caiga, sin duda. Y aquí el Satán, más que hacer quedar mal a Job delante de Dios, quiere hacer quedar mal a Dios. Porque la idea del Satán como fiscal es decirle a Dios, el hombre es malo, ¿ya lo ves? Reacciona, no confíes tanto en el hombre es malo. Y Dios quiere mostrar todo lo contrario. Bueno, hasta aquí terminamos este excursus y ya después vamos a continuar con algunos otros elementos del mismo siervo sufriente.